Bueno, de acuerdo al tema del que habíamos conversado, que tendría yo a cargo, creo que es imprescindible hacer un antecedente para poder entender por qué y cómo es que nace la República, cómo es que nace nuestra patria. Hay antecedentes sumamente importantes que se remontan a la época en que intentamos coger y obtener nuestra autonomía y nuestra libertad. Pero pienso yo que a partir del 9 de octubre de 1820, y luego de que Guayaquil se independiza, y un mes después, cuando José Joaquín de Olmedo convoca al colegio electoral, y este colegio electoral conformado por 57 representantes de las poblaciones más importantes que tenía la antigua gobernación de Guayaquil, coge y durante 3 días, del 8 al 11 de noviembre, forman un reglamento provisorio, un germen de constitución, por medio del cual este Estado libre organizaría su vida desde el punto de vista jurídico. No es sino desde este momento en que la idea de la patria, de formar una patria, una nación que aglutine a todos los pueblos que formaban la audiencia de Quito, no es sino desde este momento que realmente nace. Para mí, este es el antecedente más importante que tiene el nacimiento de la República. Irse tan atrás para algunos quizás no sea necesario. A lo mejor solamente les baste comenzar con la constituyente de Riobamba en 1830, pero no es así. No es así, porque conceptualmente comienzan a nacer en el espíritu de estos ecuatorianos que serán a futuro, de estos guayaquileños que para ese entonces lo eran. Es en el momento en que ellos forman esa suerte de constitución en que comienzan a alentar la idea de formar una nación. Guayaquil será, sin embargo, un estado libre que durará 22 meses como estado libre. 22 meses desde el mes de noviembre de 1820 hasta el mes de julio, cuando es anexada a Colombia. Pero ¿qué va a pasar en esos 22 meses? La idea de formar un estado más grande, un estado que aglutine todo lo que era audiencia de Quito, se centra en el cerebro de Olmedo y en el espíritu de todos aquellos que los acompañaban. Estos hombres quieren formar una patria, quieren formar una república, una nación. Esta nación se desea que se llame como la audiencia, Quito, con capital en Guayaquil, que era justamente el territorio que estaba luchando por formar la patria. ¿Qué va a pasar a partir de esto? Van a venir una serie de esfuerzos mancomunados para poder coger y dominar el dominio de España en toda la audiencia. Van a venir las batallas de Camino Real, Huachi, Tanizagua, el segundo Huachi. Van a haber batallas tan importantes como la de Cone, que va a definir qué es lo que finalmente sucederá con este territorio. Y si bien es cierto, se inicia con pie firme este intento de independizar el resto del territorio, también es cierto de que nosotros no teníamos ejército, que ese ejército que formó Olmedo para poder lograr su cometido, esa división protectora de Quito, había sido formada por soldados peruanos del granaderos de reserva del escuadrón de caballería Daule, que estaban aquí al momento en que se independizó Guayaquil y que pliegan a favor de la independencia de Guayaquil porque se les pagó el dinero que la corona les debía durante más de 7 meses. O sea, quitémonos de todo, despojémonos de todas estas ideas líricas, pero no reales, de la razón de ser de la independencia de Guayaquil. Entonces, este grupo de soldados, que si bien es cierto tenía guayaquileños, también es cierto
que tenía una inmensa cantidad de peruanos que no estaban atados anímicamente a la idea que nosotros teníamos o nuestros padres de la patria tenían de poder coger y formar esa gran nación quiteña. ¿Qué va a suceder entonces? Va a suceder algo que era de que pase. No es extraño para nada de que haya habido esa deserción masiva en el primer Huachi y que no solamente haya perdido el grupo de soldados que estaban comandados por Urdaneta y Febres Cordero, porque era difícil vencer a un hombre con la experiencia de Imerich. No. Perdieron porque desertaron todos los soldados peruanos que cuando ya se vieron pues beneficiados con lo que ellos querían y como no estaban atados anímicamente a la idea, no solamente que abandonan a estos patriotas, sino que se van hacia el otro lado, se van hacia el ejército de Aymerich, muchos de ellos. Va a venir, pues, y no vale la pena porque no es el tema, van a venir otras batallas, van a venir la batalla de Camino Real, perdón, la batalla de Tanizagua, va a venir después el otro Huachi, casi muere Sucre en el segundo Huachi, va a venir la solicitud de ayuda cuando ya Guayaquil no puede sola, tanto a San Martín como a Bolívar. San Martín mandará al general Mírez, San Martín mandará a la gente que podría ayudar a formar un ejército con nativos de la ciudad y de la región, pero tampoco funciona. Bolívar se da cuenta que la situación está muy crítica para Guayaquil y manda armas, manda a Sucre, y de esta manera intenta que se consolide la independencia, porque además, Aymerich lo que pretendía no solamente era evitar que independizara el resto del territorio Olmedo, sino recuperar Guayaquil. Esto va a ser la tónica de 22 meses. Una lucha permanente. ¿Por qué? Por recuperar los realistas el territorio perdido y por lograr Guayaquil independizar el resto del territorio. Finalmente, y gracias a que Guayaquil pone una enorme cantidad de dinero y que Guayaquil pone una gran cantidad de efectivos militares, se va a formar un ejército multinacional con los más de 800 hombres que va a mandar San Martín desde el sur, al mando del general Santa Cruz, y los soldados que va a mandar también Bolívar para Sucre se haga cargo de ellos, un poco más de 400, y con 200 más que van a venir el batallón Albión inglés, vamos a conformar un ejército de casi 3.000 hombres que lucharán primero en Riobamba, en la famosa batalla de Tapi, memorable, increíble batalla en donde solo a punta de espada los hicieron comer el polvo los soldados de Santa Cruz a los soldados de Aymerich. Realmente todos los pormenores de estas batallas previas a la batalla de Tapi y a la batalla del Pichincha, en donde finalmente Guayaquil logra su cometido de liberar el territorio de la audiencia de Quito, todas estas batallas van a darnos la idea de la lucha desesperada que tenía Olmedo básicamente para formar la nación ecuatoriana. La nación quiteña, perdón. Pero ¿qué es lo que va a suceder en el Pichincha? En el Pichincha se logra la independencia ya de todo Quito, de toda la audiencia de Quito, porque los ejércitos libertadores fueron desde Cuenca, desde Loja, perdón, hacia el norte por el Callao Interandino, independizando todo el territorio. Pero no se esperaba nunca, Olmedo, de que Sucre anexara todos estos territorios a Colombia. ¿Qué no quedó anexado? Guayaquil. Esa Guayaquil que no era otra cosa que toda la costa ecuatoriana, menos, obviamente, Esmeraldas, y que se mantenía libre e independiente, pero que Bolívar no iba a permitir que se mantuviera libre e independiente por mucho tiempo. Se escribe con San Martín para tener una reunión en Guayaquil, es San Martín el que toma la iniciativa. ¿Para qué?
para ver de qué manera podían independizar Perú. De esa era la única manera que podía finalmente sellarse con broche de oro la independencia de América. Era imprescindible porque se iban acumulando cada vez más soldados realistas hasta el punto que llegaron a haber más de 16.000 hombres en pie de guerra, de soldados realistas en Perú, dispuestos a retomar todo lo que se había liberado. Efectivamente, le dice Bolívar que va a venir con 45 hombres para conversar, para parlamentar por diferentes temas que le interesaba a Bolívar y que también le interesaban a San Martín. Lo que sí no sabía San Martín es que Bolívar estaba engañándolo. Bolívar estaba engañándolo y es comprobable, está en los periódicos de la época, el Patriota de Guayaquil, los periódicos de la Gaceta de Colombia. Bolívar viene con 3.000 hombres. San Martín creyó que efectivamente venía con 40 y tantos hombres y vino con una cantidad de 45 hombres San Martín. Cuando llega a Guayaquil, Guayaquil está tomada totalmente, ya está anexada a la fuerza mano militar y a Colombia, y todos los proyectos del nacimiento de un Estado, de una nación quiteña, desaparecen. Desaparecen al punto de que Olmedo corre el riesgo de caer preso por tener estas ideas. Esto hay que decirlo. Acordémonos de que por mucho de que los libertadores hayan logrado grandes cosas para América, eran seres humanos con flaquezas, con debilidades, que muchas veces fueron en contra de las libertades individuales y de las libertades colectivas de estos pueblos, particularmente de Guayaquil. Hay que decirlo porque es real y porque es historia. Y porque este es un antecedente del nacimiento de la patria. ¿Qué va a suceder acá? Lo que va a suceder es que al darse cuenta San Martín de que era imposible irse en contra de lo que ya Bolívar tenía programado, le pide a Bolívar que por favor aporte con los recursos humanos y materiales que él tenía para poder liberar pues al Perú, que la situación en Perú se iba a convertir en caótica. Bolívar no acepta. Bolívar no acepta que incluso San Martín luche bajo su guía. No le acepta. Bolívar finalmente va a luchar con su gente, con sus fuerzas militares en las batallas de Junín y Ayacucho, porque en el año 1823 se lo va a pedir Olmedo y porque ya se ha dado cuenta que la situación es gravísima. Pero en el momento que está con San Martín, no acepta. Simple y llanamente no acepta. Tenía otros objetivos, como que tampoco acepta que San Martín le diga que era importante respetar la libre determinación de los pueblos y que en consecuencia valía la pena que Guayaquil pudiese optar por anexarse a Colombia, anexarse al Perú o quedar libre como una república independiente. Tampoco lo acepta. Obviamente, y ese porque Colombia ha tenido dominio sobre Guayaquil desde que nació el virreinato de Santa Fe, Bogotá. Falso, de toda falsedad, porque era dominio en lo administrativo, porque en lo militar seguía dependiendo del Perú. ¿Qué va a suceder aquí? Va a suceder que desde después de 1823, y cuando ya Olmedo le dice cómo está la situación en el Perú, Bolívar comienza a buscar quién lo ayuda para efectivamente coger y enfrentar a los españoles y al ejército realista para liberar Perú. Y aquí se encuentra con que este territorio de guayaquileños, para quienes tuvo los peores calificativos en el momento en que se dio cuenta que querían ser libres, que no habían dependido de él para independizarse el 9 de octubre. Ahí se da cuenta de que el territorio que iba realmente a ayudar para esta increíble epopeya que fue la liberación del Perú era Guayaquil. Los recursos fueron muy pocos los que llegaron desde otros lugares. Tanto
Julio Tobar Donoso, como Camilo de Estruje a inicios del siglo XX, escribieron sendas obras históricas en donde se puede ver cuál fue el aporte que hizo Guayaquil a las campañas de Junín y Ayacucho, y es realmente increíble, es increíble la cantidad de dinero, comida, humanos, seres humanos, efectivos militares, que fueron preparados aquí, que iban hacia el Perú para poder formar el ejército que luchó en Junín y que luchó en Ayacucho en 1824. Es una cantidad increíble. Guayaquil queda prácticamente desolada. Guayaquil queda sin recursos. Guayaquil queda sin ganado, sin dinero, sin jóvenes. Es impresionante todo lo que entregó Guayaquil de buen modo y con amor a la libertad y a sus hermanos del Perú, por la vinculación entre peruanos y guayaquileños era estrechísima. Y hay que decirlo como debe ser, porque la vinculación con los peruanos era por medio de barco. En 2 días, 3 días estabas en Lima. Para subir a Quito había que ir 7, 8 días, lomo en mula, y en determinada época del año no más, porque cuando en invierno comenzaba a llover, quedaba intransitables todas las trochas por las que se subía. ¿Qué quiero decir con esto? Que la audiencia de Quito, la audiencia de Quito tenía ciudades como Guayaquil, Quito y Cuenca, que eran los ejes, que eran bastante distintas en su forma de sentir, de vivir y de ver la vida. La vinculación real que existía para Guayaquil era con Lima. En consecuencia, los guayaquileños entregaron muchísimo de sí para poder hacer realidad las batallas de Junín y Ayacucho. En 1824, cuando el Perú es libre y en consecuencia América ya es libre, ¿qué va a suceder? Obviamente las ideas republicanas, las ideas democráticas, estaban un poco alejadas todavía de las concepciones teóricas de la época, ¿no? No existía, ni siquiera en Bolivia, ni Bolívar, ni en San Martín existían estas ideas. La prueba de esto es que Bolívar, cuando hace la Constitución boliviana, define que, pues, los cargos podían ser hereditarios, la presidencia podía ser vitalicia. San Martín se le ocurrió también de que podía traer algún príncipe de Europa para que reinara en América. No había otra concepción, existían las ideas que se desprendían de los planteamientos de Rousseau y Montesquieu de la época de la Revolución Francesa. La misma revolución no fue influyente sobre América para nada, más bien fue detestada la Revolución Francesa por los españoles americanos. Había una idea más precisa de cómo se había formado en los Estados Unidos de Norteamérica con una revolución exitosa en el año de 1776, pero no había una idea clara todavía de conformar una república con intenciones democráticas como lo que nosotros hoy en día entendemos. Sin embargo, de lo cual las ideas, como ya oímos, tan magistralmente expuestos a Carlos Landázuri, las ideas federalistas sí estaban tomando mucha fuerza en la América de ese entonces, en el mundo de ese entonces, ese mundo que se estaba liberando. Y en Bolivia nace un movimiento que pretendió la federalización de los territorios que habían sido liberados por Bolívar. ¿Qué pasó? Le chocó terriblemente la idea. Olmedo en el año 1828 le solicita, en el 27, perdón, le solicita que revise esta intención, estos conceptos. Sin embargo, a Bolívar francamente le chocaban. Él no estaba de acuerdo con las ideas federalistas. Santander sí. Sin embargo, Santander sí, en Colombia. En el departamento del centro no existía Colombia, existía la gran Nueva Granada, pues no, la
la Confederación Granadina, que era conformada ya después del año 22 por el norte, que es lo que hoy es Venezuela, el centro, que hoy es lo que es Colombia, y el sur, que era el departamento conformado por el actual Ecuador. Lo cierto es que todas estas ideas que le chocaban terriblemente a Bolívar, lo empujaron, por ejemplo, con Olmedo, a mandarlo a que negocie la deuda inglesa, la deuda de guerra en Inglaterra, para que se olvide de estas novelerías de federalismos y se quede allá. Se queda allá con un problema gordísimo que era increíblemente injusto. ¿Por qué? Porque dividía para 4 la deuda. Le digo para 4 porque no era solamente una deuda que se pagaría por la Capitanía de Caracas, que después fue pues el norte de la Gran Colombia, por la Nueva Granada, por el Ecuador, que no estaba en la República, en la Gran Colombia, no eran 3 partes, eran 4 realmente, y lo puede ver cualquier persona que tenga un atlas histórico de Colombia. Y el estado de Guayaquil, la antigua gobernación de Guayaquil, y digo que era injusto el pago, ¿por qué? Porque se dividió para 4. ¿Cómo puede ser posible que se divida para 4 si nosotros no recibimos ni un centavo de ayuda los guayaquileños para poder independizar? Sin embargo, la deuda también la tuvo que pagar Guayaquil. A la larga, el departamento del sur, lo que hoy es el Ecuador, pagó mucho más que Venezuela y Colombia, porque se unieron las dos deudas. Y eso es facilísimo de poderlo constatar. ¿Qué va a pasar entonces? Bolívar enfermará, Bolívar se decepcionará. Lo intentan matar, se decepcionará, dirá que ha arado en el mar. Y acá, en lo que era el distrito o departamento del sur, vendrán situaciones complejas, como por ejemplo la batalla de Tarqui, en donde la mar, que tenía una gran cantidad de familiares en Guayaquil y que veía la manera en que estaba siendo tratado este territorio, que era como una vaca lechera a la que le sacaban todo y no le daban nada, intenta sacar Guayaquil de Colombia para darle el trato que merecía, pero como la guerra, quienes escriben historia son los ganadores en las guerras, y pierde la mar la batalla de Tarqui, pues se escribió, se lo satanizó, y no se dijo nunca la verdad como debía de ser dicha. La historia realmente debe ser revisada, debe ser revisada. Nos han contado demasiadas mentiras. Bueno, ¿qué va a pasar después? Con la fuerza que le da al quien mantiene el distrito del sur, que es Juan José Flores, con la fuerza que le da desde el punto de vista social el haberse casado con Mercedes Gijón, de las principales familias de Quito, con la fuerza que le da estos contactos y el hecho de ser un hombre muy sagaz y muy astuto, al momento en que Venezuela se separa del gran conjunto o del gran territorio de la Gran Colombia, que no podía sostenerse por muchas razones y básicamente por la falta de caminos que unificaran o unieran las principales ciudades que este territorio tenía, y por la falta de puertos que permitieran sacar la producción de estos territorios, que permitieran el crecimiento en la riqueza y la prosperidad. Por motivos diversos, ¿qué es lo que va a suceder? Se disuelve la Gran Colombia y ese territorio, que hoy día es el Ecuador, se separa el 13 de mayo del año 1830 de ese gran territorio de la Nueva Granada. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Aquí lo que está sucediendo es que Juan José Flores, y debo decirlo con mucha precisión, Juan José Flores vio la oportunidad de formar con este territorio una gran hacienda personal. Si no, no hubiera pasado lo que pasó después en el año 1845. Ahí está desnudo
desnuda la intención. Desde 1830 hasta 1834, es verdad y hay que aceptarlo, esto va a ser una locura. Cada año que a este hombre le tocó administrar este territorio, ojo, solo tenía 29 años cuando entra a administrarlo, y era un militar, no era un hombre de cultura, era un militar, tenía una mediana cultura, pero era un militar. No va a lograr realmente hacer que prospere el territorio. No va a lograrlo. Hará cosas, hará cosas. Luego de que la constituyente de Riobamba se reúne el 15 de agosto del año 1830, bajo la presidencia del doctor José Fernández Salvador y de Arteta como vicepresidente, luego de que ha sido ya escogido él pues como presidente de este nuevo país al que le pondrán de nombre Ecuador por estar en la mitad del mundo, y luego que después de 14, no, como de 18 votaciones, queda elegido vicepresidente de esta nueva república, el doctor José Joaquín de Olmedo. Luego de todo esto, francamente, le cuesta un trabajo terrible, terrible, poder tomar las riendas de este territorio y conducirlo por el camino de la prosperidad. ¿Qué es lo único que yo veo que podría haber sido interesante, importante? El hecho de darle ya una identidad a la patria, formar con parte del escudo de Quito el escudo del Ecuador. El primer escudo del Ecuador tendrá pues el guagua y el rucu pichincha, y encima la eclíptica con el sol. Ese va a ser el primer escudo del Ecuador. Pues es prácticamente el escudo de Quito, cosa que le reclama airadamente Olmedo una vez en el año de 1838. Perdón, en el año 1833. ¿Qué va a hacer después con esto? Hará algo importante en 1832, que es pedirle a gente que conocía del tema en Quito, que conocía el tema porque esto era ya algo que había intentado hacer Bolívar con anterioridad en la época de la Gran Colombia, que formen una casa de amonedación. Esto va a permitir coger y darle más, consolidar más de la identidad de este país naciente, darle una moneda, regularizar el tema de la moneda. Comenzará con la famosa utilización de monedas de Cundinamarca, marcándolas con un sello que decía MDQ, que quería decir moneda de Quito, moneda quiteña, para después, ya a partir de 1833, arrancar con la creación de la moneda ecuatoriana, casa de amonedación que bien o mal funcionaría, principalmente no porque no estuviera en manos de gente capacitada, que sí lo estuvo, y que en eso fue un gran acierto, coger y poner gente muy capaz en esta casa de amonedación. No, el problema realmente es porque no había minas de metales nobles en nuestro país, en esta nueva república, que permitiesen coger y resolver el tema de la acuñación. Es por este motivo, y lo dicen algunos historiadores quiteños de una manera muy interesante, que en las primeras 6 meses, 8 meses de acuñación de la Casa de la Moneda de Quito, Flores prácticamente saqueaba los depósitos que existían en las iglesias con cirios, candelabros de plata, porque era el material con el que se hacían estas cosas en el pasado, para coger todo este material y fundirlo para hacer monedas. Se dice también pues que le correspondía después pues a cada una de las iglesias, le daba ese material ya convertido en monedas, pero no tan cierto. Se ha podido revisar en los documentos del Archivo Nacional de Historia que no es tan cierto esto. En todo caso, ¿qué es lo que va a pasar realmente y por lo cual era imposible que Juan José Flores, en este tiempo que está surgiendo la patria, que está surgiendo la república, no logre
hacer algo positivo. Es por la fama que adquiere de ser una persona que le gustaba el boato, que le gustaba vivir como príncipe, que inclinado a la forma de vivir de la familia de su esposa, que eran condes reales. Él pensó que también podía vivir de ese modo. Y entonces va a haber un sinnúmero de revoluciones, rebeliones. Esto es una locura. Urdaneta, el prócer de la independencia de Guayaquil, llega a aliarse con su pariente Rafael Urdaneta. Urdaneta con Rafael Urdaneta, que se manejaba prácticamente como dictador de los territorios en que él dominaba en sectores de Venezuela y Colombia. Se unen para poder tumbar a Flores. ¿Por qué? Porque la gente a la que Flores debía servir, no la servía. Servía a su gente, servía a sus... Bien, como decía entonces, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo aquí? Que el Rocafuerte va a ser presidente de la República del Ecuador, va a darle un impulso en cosas que no había logrado hacer Juan José Flores porque no le interesaba realmente. Va a hacer que comience a estructurarse realmente la República y en esos 4 años luchará denodadamente por lograr que la idea de democracia coja y se asiente y se establezca en el país, en este joven país. Desgraciadamente vendrá después, cuando él termina su administración y viene a ser gobernador de Guayaquil, Rocafuerte, que es él junto a León Febres Cordero, creo que son los únicos que han, por amor a la patria, han bajado de grado para poder ayudar a su tierra natal. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a suceder que Juan José Flores nuevamente llega a ser presidente de la República del Ecuador. Durante 4 años va a estar como presidente y en el año 1839, ¿qué intenta hacer? Perdón, en el año 1842, ¿qué es lo que intenta hacer? Juan José Flores crea una constitución en donde el periodo presidencial se duplique y en donde muchos de los cargos fueran prácticamente vitalicios. Esta famosa constitución que va a reemplazar la constituyente de Riobamba del 15 de agosto del año 1830 será conocida como la Carta Negra o Carta de la Esclavitud. Esto no lo podía permitir ni Olmedo ni la gente que amaba la verdadera idea de democracia y a quien tanto le había costado darle libertad a nuestro pueblo. Y ahí es que nacerá la famosa revolución del 6 de marzo de 1845, que para muchos es la segunda independencia de la patria, y en los papeles oficiales está escrito así, segunda independencia de la patria, y que permitirá el inicio de un proceso democrático en el que ingresará con todas las libertades la República del Ecuador, conocido como el periodo marxista, en vista de que la revolución que acaba con el poder floriano se lleva a cabo el 6 de marzo de 1845. Una nueva constitución nacerá en noviembre de ese año en la ciudad de Cuenca y el país definitivamente cambiará. Para unas cosas buenas, para otras malas, porque desgraciadamente como humanos que somos, se equivocaron algunos de los presidentes marxistas, pero particularmente los militares, los presidentes militares. Los primeros presidentes civiles marxistas no cometieron tantos errores. Hay también un presidente militar, Diego Urbina, que
fue el responsable de la manumisión de los esclavos. Positivo.